Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. 5 temas esta noche. El primero, el informe de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. 2, el papel que ha jugado y que debe seguir jugando el Tribunal Supremo Electoral y cómo debe jugarlo. 3, los reconocimientos de varios países, más de 10 países ya, al resultado de las elecciones o a la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. 4, la alianza de oposición, cuál es el papel que debe seguir jugando luego de este resultado en las elecciones generales. Y ahora que también el ex candidato presidencial de la alianza ha dicho que se separa de la alianza y que por lo tanto el coordinador general dice la lucha sigue, el señor Manuel Zelaya Rosales. Y el quinto tema, el tema del diálogo, con nuestros distinguidos invitados esta noche. Omar Rivera, dirigente de la sociedad civil. Don Omar, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable. Buenas noches. También nos acompaña el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Pastor, gracias por estar aquí. Un saludo, Edgardo. Muchas gracias, don Carlos Hernández. Es el coordinador, director para Honduras de la Organización Transparencia Internacional. Don Carlos, gracias por estar aquí. Un placer, gracias. Y con ellos, como ustedes saben, hemos seguido muy de cerca aquí en 3030, mucho antes, durante y ahora el proceso electoral, este momento postelectoral. Don Carlos Hernández, de nuevo pastor, y don Omar, de nuevo gracias por estar aquí y gracias por disponer de su tiempo para aquí en 3030 hacer los análisis que han correspondido en este proceso electoral. Comenzamos con el pastor Alberto Solórzano. Pastor, ¿qué opinión tiene usted de estos informes que presentó la OEA y la Unión Europea? Bueno, Edgardo, nos parece que ha sido interesante escuchar cada una de las opiniones vertidas por las personas que estuvieron acá. No lo vieron a distancia, sino que estuvieron acá. Nosotros hace tiempo atrás, me refiero a la Confraternidad Evangélica, tuvimos una plática con la gente de la Unión Europea y les animamos a participar. Usted recuerda que hubo un tiempo donde ellos estaban todavía dudosos en si venir y ser veedores del proceso. Participaron, estuvieron acá, creo que nadie les ha contado la historia, ellos la han visto, pero interesantemente sí, ya a la hora de brindar los informes, encontramos que había un poquito de distancia entre cómo se presentó un informe y cómo se presentó el contenido del otro. Nos llamó la atención eso, de ahí sobre todo el informe de la OEA se ha desprendido una gama de inquietudes, básicamente por la postura que ha asumido quien dirige la OEA en este momento. Nos pareció extraño realmente porque nosotros que hemos participado en la veeduría ahí, que estuvimos tratando de estar de cerca también, porque no solo participó veeduría internacional, sino también veeduría nacional, que nos comprometimos para que igual no nos contaran la historia, sino estar ahí. Aunque a algunas personas no les parece eso, pero nosotros en realidad nos parece que es sumamente significativo. El tema es que al escuchar este informe, sí, estamos conscientes que hay algunas cosas que ajustar, pero el toque, sobre todo que le ha puesto el señor Almagro a sus declaraciones, realmente no las logramos comprender del todo, porque él se distancia y asume casi un rol protagónico en medio de todo eso. Él no estuvo acá, en primer lugar, y nos parece que si la gente le informó como él lo está expresando, no le informaron bien. Esa es mi opinión particular. Nos parece que ahí hay un sesgo que se ha visto y muy evidente, sobre todo en este tiempo, y que lamentablemente pienso yo que el sesgo de él le ha colocado un ingrediente al tema electoral ya en su etapa final de cierre, que ha tensionado más la situación en el país. Don Omar Rivera. Bueno, mire, los informes, no tanto solo el último, sino los 2 informes que ambas misiones han presentado, han mostrado varios asuntos importantes a subrayar. La primera es que fue una fiesta cívica el 26 de noviembre. Ellos han reconocido el civismo del pueblo hondureño, la voluntad que tuvieron los ciudadanos de asistir de forma pacífica al concurso electoral y el papel que jugaron los partidos políticos. Ahí no hubo un hallazgo significativo. El otro elemento que han mostrado especialmente el informe de la OEA es la falta de robustez de este sistema de transmisión de datos, un elemento importante también que ellos hicieron sobresalir en su informe.
El otro elemento es la apertura del tribunal a dar oportunidad para que cualquier tipo de duda respecto a la veracidad y autenticidad de las actas o de los resultados expresados en las mismas pudiese ser verificado. El otro elemento es que, a pesar de que la legislación hondureña dio espacio para la presentación de impugnaciones y otro tipo de recursos y denuncias, los mismos no venían debidamente sustentados. En tal sentido, no se pudo comprobar dolo o la comisión de un delito electoral. Ese es el conjunto de recomendaciones precisas que hicieron. Pero si uno hace una consolidación del testimonio de parte, como muy bien lo decía el pastor Alberto Solórzano, de extranjeros que vinieron a ver nuestro proceso electoral, queda claro que necesitamos grandes reformas. Necesitamos avanzar en un proceso de reingeniería del sistema político electoral, un proceso de reforma de nuestras instituciones y de nuestra legislación. Eso es lo más relevante. Yo creo que ese tipo de aspectos fueron tomados en consideración por varios gobiernos y otras instituciones del ámbito nacional para sus posicionamientos respecto a este proceso electoral. ¿Cómo lo veo Transparencia Internacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante decir dos informes. El informe de la Unión Europea, nos parece que ellos se rigieron por los principios y las normas que están establecidos en materia de observación electoral. La observación electoral no asume posiciones políticas. La observación electoral mira, observa, revisa lo que hace y hizo un informe que particularmente nos pareció muy positivo. Creemos que refleja las debilidades sistémicas, como lo dice el informe de la OEA, que tiene el sistema y que no podemos desconocerlas, que requiere reforma. El caso particular de la OEA, y yo lo dije incluso en una reunión unos días antes que dieran su informe con la cooperación internacional, que nos preocupaba la posición política que iba tomando en las últimas semanas la misión electoral de la OEA. O sea, ya no solamente está observando, sino empieza ese diálogo con los candidatos, ¿verdad? Y si usted recuerda esas cartas que hubo y ese pacto que hubo, que fue firmado por el presidente, pero que posteriormente el otro candidato dijo que no. Ya eso particularmente a nosotros nos preocupaba porque ya mirábamos una acción política y en ese sentido nos preocupaba que eso pudiese afectar. Sin embargo, al final creo que todos los puntos que menciona la OEA no son cosas nuevas. Claro, hay un elemento donde hacen especial énfasis, que es la parte técnica del sistema, que a mí me sorprende porque ahora hay muchos analistas, parece ser expertos en el país en ese tema. Es algo que para dar una opinión tengo que conocer en detalle cómo funciona el software, el sistema y todo este tecnicismo que hay, que es lo que por lo menos cuando uno lee, cuando uno escucha, es donde ellos expresan las mayores dudas y las mayores preocupaciones. ¿Por qué, ¿A qué atribuyen ustedes la diferencia del informe de la Unión Europea con el informe de la OEA? Bueno, mire, hay que ser pragmáticos y no podemos obviar que América Latina hay una situación política, el tema de la geopolítica, hay intereses detrás de todo esto, ¿verdad? Y eso hay que decirlo de manera clara. Y sin duda alguna, esos intereses puede ser que influyeron, porque aquí hay que estar claro. La posición del secretario general es la posición del secretario general. Yo creo que hay que decirlo de manera clara, porque a veces, si usted lee el informe, no dice lo que el secretario general dice. El informe, el informe de la OEA nunca dice que se deben repetir las elecciones. No. Pero tampoco dice hubo fraude, pero tampoco dice no hubo fraude. Exactamente. El informe, o sea, como decía don Teodoro Tel, decía, deja más dudas que respuestas. Bueno, pero el informe no lo dice. Sí. Obviamente sabíamos, y más nosotros dialogamos con el coordinador, el presidente Tuto Quiroga, y le decíamos, quisiéramos que el informe fuera lo suficientemente contundente que no deje duda. O sea, que nos digan, hubo fraude
o no hubo fraude. ¿Ustedes le pidieron eso a él? Claro, ¿Sí? claro. Ustedes como representantes, líderes, dirigentes de la sociedad civil, dijeron, mire, señor Quiroga, usted es el jefe de la misión de observadores de la OEA aquí en Honduras, queremos que el informe diga, que sea contundente por un lado y que nos diga, hubo fraude y aquí están las pruebas. Exacto. O no hubo fraude. Sí, lo hicimos, hablamos con la cooperación y le dijimos, señores, por favor, ustedes que tienen cercanía con las misiones, transmitan este mensaje que este país nuestro requiere contundencia en sus declaraciones. Al final nos sale el informe, y nosotros habíamos advertido, no queremos un informe donde cualquiera puede interpretarlo, claro, y hacerlo. Que cualquiera puede agarrar un párrafo y agarrarse de ahí y asumir una posición, y el otro agarra otro párrafo y asume otra posición. Totalmente. Sí. Bueno, pasó eso y luego tenemos la posición del señor Almagro, que fue una posición de él. Yo creo que eso es importante decirlo, no es la posición de la OEA. Porque... O sea, la posición de Luis Almagro, cuando manda un tuit, creo que hace un par de tuits y dice se deben repetir las elecciones en Honduras o propongo que haya una segunda elección en Honduras, es una posición de él. Claro, cuando él se da cuenta que van a... O sea, ¿qué pasó ese día? Porque la gente a veces ve lo último, la declaratoria, no ve lo que estaba pasando durante todo el día. El tribunal decide hacer su informe, y Omar tiene un poco más de detalle, pero decide presentar su informe a la 1 de la tarde. Almagro se da cuenta, Almagro intenta, el secretario general empieza por tuit a tratar de detener la presentación del informe. Al final, creo que había una decisión clara del tribunal hacerlo. O sea, estamos hablando del domingo pasado. El domingo pasado. El domingo pasado, a la 1 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral da su declaratoria. A eso de creo que cerca de 5 en la tarde, sí, fue como a las 5 de la tarde, la cadena del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Pero ya antes de esa hora, como a las 2 o 3 de la tarde, se había convocado a una conferencia de prensa para las 6:30, claro, de ese domingo por parte de la OEA para presentar, claro, su informe. Claro. Informe que fue presentado luego como a las 9:15 de la noche. Y que después había dicho que a las 6, claro. Entonces, todos estos elementos, Edgardo, es importante. ¿Por qué Almagro quería detener que se presentara? Bueno, hay varias cosas. Mire, una vez, en base a la legislación nuestra, una vez que se haga la declaración oficial, ya las opciones que había eran menores, porque, bueno, mientras no se hace la declaración, el tribunal podía tomar una acción. Así es que esto es así, esto es política. Y quiero aclarar, cuando digo que esta es la posición de Almagro, porque la OEA, bueno, está el Consejo Permanente, está el grupo de cancilleres, y estos no se reunieron. Normalmente, cuando uno revisa acciones como esta, el ejemplo más frecuente, más reciente, es el ejemplo de Venezuela, que lo pudimos ver, que al final no hubo consenso, a pesar de que Almagro tenía una posición y que todos conocemos cuál era la posición del secretario general sobre Venezuela. Al final la OEA, como institución, tomaron la decisión por mayoría que no se iba a aplicar la Carta Democrática. Así es que creo que son elementos que también hay que analizar. No es solamente Almagro, que se quiere, que no se quiere, sino hay que todas otras situaciones que el pueblo también debe comprender. Yo creo que un elemento importante, Edgardo, es tomar en consideración que la proximidad de la OEA al continente americano le hace, como muy bien dice Carlos, tener intereses que se traducen en posicionamientos políticos, que es evidentemente una conducta diferente a la posición de la Unión Europea, que vino a observar, vino a constatar, determinó si existían evidencias para poder efectuar su informe. Mire que nosotros aquí en este programa y en los noticieros de hoy mismo constantemente manifestábamos la solicitud a las misiones internacionales, y aquí lo tengo precisamente, de dejar en claro si las fallas suscitadas en los comicios habían incidido o no en el resultado electoral. Y decíamos punto y seguido, o los hondureños no estamos para ambigüedades, no estamos para suposiciones y rodeos, necesitamos que sean absolutamente claros, porque entre el juego de palabras le brindaban la oportunidad a cualquiera de los bandos de interpretar a su medida el informe. De tal manera que cuando, por ejemplo, hablan de que no había robustez en el sistema, algunos dicen, bueno, un sistema raquítico como este fue diseñado a propósito.
Pero cuando dice, bueno, no hay dolo en la transmisión de los datos, entonces también le daba la oportunidad a los demás. Cualquiera agarra esa frase y la interpreta a su manera. Eso se llama... Eso se llama... No hay, pero hubo... El sistema dice no tenía... robustez. Soporte. Sí, no fue cuidado, no fue protegido. Entonces cualquiera puede decir, fue manipulado, fue violado, fue alterado. Pero no lo dice. Pero no hubo dolo, dicen. Sí, pero dicen no hubo dolo. Exactamente. Entonces... Lo que le pedíamos a ellos era no ser ambiguos para no, pero lo fueron. Para no enardecer. Escúchame, no sean ambiguos para no enardecer el periodo postelectoral. E hicieron precisamente eso, ser ambiguos. Pero hay que diferenciar entre la OEA y la Unión Europea. Yo creo que el informe de la Unión Europea, por lo menos su informe preliminar... ¿Y ustedes tienen una respuesta de por qué ese informe al final fue así, ambiguo? ¿No decía una cosa y decía la otra también? ¿Y al final no fue contundente? Yo particularmente... Así son normalmente. Bueno, eso iba a decir yo. ¿Sí? Eso iba a decir. Yo creo que la naturaleza de estas organizaciones es querer quedar bien con todo el mundo. Y eso es sumamente difícil. Porque se les invita a hacer presencia, no para que vengan a ser una figura decorativa, en medio de un proceso electoral que tenía sus particularidades, sino por el contrario, para que realmente fueran veedores y al final ellos pudieran dar una opinión que se aproximara a la realidad. Claro. Pero cuando usted quiere quedar bien por un lado y quiere quedar bien por otro lado, si usted encuentra, hay una distancia entre el informe y luego la expresión del señor Almagro. O sea, es muy diferente lo que Almagro expresa a lo que expresa el informe. Da la impresión que él está como divorciado del informe y que él en realidad quiere ponerle un ingrediente adicional que incline el tema hacia otro lado. Lejos eso de ayudar, en realidad era como retrotraerse un poco y empantanar la situación. Porque eso sirvió para que alguna gente pudiese pensar que esas declaraciones daban pie a que se manejaran otras opciones, como se comenzó a manejar la posibilidad de que las elecciones se repitieran. Y eso se desprende precisamente de las declaraciones de él, que no son de carácter oficial, aunque vienen de un Twitter de él, son personales, son individuales, no oficiales. Esa, como dijo Carlos, no es la OEA expresándose de manera oficial, después de haber reflexionado. Sí, porque no sé si fue don Carlos o don Omar que decían, el informe tampoco proponía eso. Totalmente. Ni siquiera dejaba abierta la posibilidad de eso. Tengo un buen amigo que ha participado en misiones electorales en América Latina por muchísimos años y en muchos procesos. Y él me decía de un poco, ¿cuál es ¿de qué se asusta? Yo te animo, me dice, para que revises los últimos informes de la misión que hemos hecho y me mencionó algunos países. La diferencia a Honduras es que nosotros tenemos una institucionalidad muy frágil. Entonces, por eso era que nosotros le decíamos a las misiones sean lo suficientemente contundentes, porque en estas instituciones tan débiles y en este país donde hay tanta desconfianza, nadie cree en nada ni en nadie, entonces cualquier expresión que no fuese suficientemente contundente iba a generar la duda de uno u otro lado. Claro. Si usted escuchó del otro lado, del sector oficialismo, hubieron dudas también y ellos lo expresaron y fueron muy contundentes. No, es que el informe generó dudas de ambos lados. Claro. Y cuando ustedes le pedían que fueran contundentes, que fueran claros, si hubo fraude o no hubo fraude, era precisamente para evitar eso. Sí, entonces que nos quede como lección, Edgardo, y que al pueblo hondureño... Que no vuelva a la OEA. No. Es importante. Que vuelva a la OEA, pero que nos quede como lección. Aquí necesitamos evidentemente fortalecer nuestra institucionalidad para que el papel de estos observadores internacionales sea complementario y no sean los protagonistas de la escena, que como yo muy bien lo decía, anden con una antorcha encendida en medio de un polvorín. Sí. Porque evidentemente lo que aquí pasó es que después de estos informes ambiguos, cada quien lo interpretó a su medida y la confrontación se dio en el país. Sí, cada quien lo interpretó a su medida y luego el tuit de Almagro enciende la llama. Pero mire qué interesante, yo quisiera resaltar, mira, a mí me gusta el pragmatismo del expresidente Zelaya. El expresidente Zelaya lo escuché refiriéndose al mismo tema y él muy claro, él dice, él hacía un análisis muy similar al que nosotros hacíamos. Él dice, ¿y de dónde se les ocurre Almagro que se pueden repetir las elecciones? Decía él. Sí, él lo dijo. Él decía, no se puede hacer. Y él
mencionaba lo que estamos diciendo, Almagro es Almagro. O sea, es un órgano que es complejo por el tema político que estamos viviendo en la región, donde por un momento las izquierdas fueron tomando control, pero aquí hay otro momento donde las izquierdas van perdiendo terreno. Hay varias elecciones que están ahora mismo programadas. Colombia, México, que hay que ver qué pasa con México, ¿verdad? Que México ya vivió una situación muy similar a la que estamos viviendo. Sí, cuando ganó el PAN. Exacto. López Obrador quedó muy cerca de Felipe Calderón. Que se instaló en Reforma. Que se instaló en Reforma. Un gobierno paralelo. Claro y que ahora está con Morena y que ahora se perfila como candidato. El tuit de Almagro, ¿cuál es la razón? Al final hay respuesta. ¿Por qué puso ese tuit de Almagro? Mire, yo podría caracterizarlo como irresponsable. Porque no solamente se trata del tuit donde él plantea repetir las elecciones, sino el tuit... Porque ni siquiera quedó bien aquí con la alianza, porque el presidente Zelaya le decía, no, que vamos a repetir Edgardo, las elecciones. sino el tuit amenazante. Recuerden ustedes que él lanzó un tuit antes de la declaratoria diciendo, cuidadito, hacen la declaratoria. Plantean que no vayan a hacer ningún posicionamiento sin antes escuchar el informe de la OEA. Entonces, es un juego político que, como Carlos muy bien lo dice, estamos en medio de una actividad electoral en Brasil, de una actividad electoral en México, una actividad electoral en otros países del continente americano, y él de alguna u otra manera quiere elevar el perfil de la OEA equivocadamente, pretendiendo intervenir en asuntos que fundamentalmente le corresponden a los hondureños, a la clase política hondureña y a la institucionalidad. Hay que mencionarlo, ¿verdad? El fracaso que ha habido en Venezuela, donde ha quedado evidenciado que un grupo de países muy pequeñitos lo han bloqueado. Entonces, que hay un grupo... Solo para aclarar el antecedente, paréntesis, ¿cuál ha sido la posición de Almagro y de la OEA con respecto a Venezuela? Bueno, Almagro ha estado totalmente en contra del proceso electoral de Venezuela, ¿verdad? Que algunos hablan que es el proceso más transparente, la crisis humanitaria que está pidiendo el país, y él ha estado intentando por varios, en el último año, de que se aplique la Carta Democrática en Venezuela, o sea, y no ha sido posible porque... Con el tuit que quiso quedar bien. Como hemos criticado a Venezuela, entonces vamos a criticar aquí también. Parece. ¿Algo así? O sea, si lo vemos en tema geopolítico, sí. Y bueno, y hay unas elecciones también, ¿verdad? Y espero que no sea, o esperaría que esa no sea la motivación, pero pronto va a pasar lo que es el nombramiento, la elección del nuevo secretario general de la OEA, que Almagro también tiene aspiraciones. O sea, que el juego político en el que está involucrado, en el juego político en el que está involucrado Almagro, quiso colocar a Honduras como una pieza de su ajedrez. Sí, pero es lamentable eso. Es lamentable porque se llevan de encuentro un país. En realidad esta gente viene, luego toma un avión, se va, y nosotros nos toca seguir bregando aquí con todas las situaciones que se desprenden. Yo particularmente no creo que haya sido un desliz de él. Es decir, voy a poner un Twitter. Esa gente, en realidad no hay deslices de esa naturaleza. Yo particularmente creo que eso obedece a una agenda que él tiene en forma particular, que es una agenda personal, donde él se ve, como se ha mencionado acá, en otros espacios, y le parecía que esto era una oportunidad, o le sigue pareciendo que es una oportunidad para él poderse congraciar con ciertos sectores que de repente no ha venido gozando de tanta tranquilidad con esos sectores por los posicionamientos que él ha adoptado anteriormente. Aunque teniendo claridad, y quiero repetir las palabras del presidente Zelaya, teniendo claridad que en la región ningún país va a permitir que un organismo como la OEA venga a imponer y a dirigir su proceso electoral. Esa es la realidad, y por eso el presidente Zelaya lo decía. Esa propuesta, ¿de dónde sale? O sea, ¿quién lo va a apoyar? ¿Quién lo va a acompañar? Y la cuestiona además, ¿verdad? Y la cuestiona, y lo cuestionó fuertemente. O sea que al final, en efecto, como usted dice, la OEA no quedó bien ni con uno ni con el otro. Sí, sí. Con ese informe que fue gallo-gallina, para decirlo de alguna manera. Sí, pero lamentablemente hay países que por su ubicación, por lo que tienen estos países, tienen más peso que Honduras.
Claro. Tienen más peso que Honduras. Lamentablemente, al perro más flaco se le pegan todas las pulgas, dice el dicho. Esto tiene repercusiones para un país pequeño como el nuestro, que no las tendría en otro lado. Usted ve que la declaración del para Venezuela, sencillamente, aquel hombre dijo, ¿y quién es Maduro? Bueno, ¿Quién es Almagro? Almagro? ¿Y quién es la OEA? Aquí nosotros mandamos. Entonces, pero en el caso nuestro, se ve con un poco más de timidez adoptar posiciones de esa naturaleza y pelear lo que es nuestra autonomía. No, y la debilidad institucional que ahora Exactamente, reclama ser reformada para que no nos vuelva a ocurrir. Es decir, como decía los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación después del golpe de Estado del 2009, para que los hechos no se repitan, debemos de fortalecer nuestra institucionalidad. Y para que los hechos no se repitan, vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar con lo que ustedes proponen en ese sentido. Ya volvemos. Otro de los temas esta noche, con don Omar Rivera, el pastor Alberto Solórzano y don Carlos Hernández, es esta convocatoria de diálogo. ¿Cuáles creen ustedes deben ser los pilares y lo que debe resultar de este diálogo? Don Omar, pastor, y luego don Carlos. Bueno, mire, yo antes de eso, muy brevemente le quiero decir que el pueblo hondureño el 26 de noviembre con su voto dio un mensaje claro al dividir sus afectos. Si usted ve, por ejemplo, la integración del Congreso Nacional, la distribución de las alcaldías, el porcentaje que obtuvieron los distintos candidatos presidenciales, pues no da como para que exista un absolutismo en donde no podamos escuchar o no debamos escuchar a los demás. En tal sentido se vuelve pertinente una mesa de diálogo que busque resolver los ingentes problemas del país. Y tomando en consideración que está muy fresco aquí estos problemas electorales, yo creo que el tema de las reformas al sistema político electoral son fundamentales. Avanzar, por ejemplo, en el tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral es un reto fundamental. Avanzar, por ejemplo, en los retos que hay y desafíos en materia de ciudadanización de las mesas electorales. Tratar a profundidad este tema de la reelección presidencial, ver la posibilidad de avanzar a una consulta popular para legitimarla. Inclusive aspectos vinculados a una potencial segunda vuelta electoral, analizar ese tema de los partidos políticos. No podemos continuar con partidos políticos que ya el día de la elección muestran que son, como muy bien lo dice la gente, partidos de USB, partidos de maletín. Sí. Partidos ya de no dice de maletín, sino que de USB. Claro que sí. Entonces yo creo que ahí hay retos y no debemos de tener miedo. O sea, usted dice, este diálogo tiene que darnos la ruta para llegar a estas reformas contundentes, despolitizar el Tribunal Supremo Electoral, que los representantes en las mesas electorales no sean los representantes de los partidos políticos, sino que sean ciudadanos. Sí. O sea, ciudadanos que no tienen alguna afiliación. Qué difícil eso, hay que establecer alguna manera de... Sí, pero que no sean electos por los partidos políticos. Muy bien. El tercero, ver qué se va a hacer con este asunto de la reelección presidencial. Totalmente. Que se va a regular, si va a ser continua, si va a ser alterna. O va a ir a una consulta. Si va a ser a través de una consulta, o llámese plebiscito, referéndum. Y el otro tema, el de la segunda vuelta. Totalmente. ¿Coincide usted, pastor, don Carlos, con esos temas? Sí, mire, yo creo, Edgardo, que en el tema del diálogo, ya que entramos a eso, a mí me parece que el diálogo debe tener como dos vertientes para tratamiento. Uno es la parte política, que eso significa que los políticos sean convocados para hablar entre ellos en un ambiente diferente a donde se está sentando toda la otra gente. Y esa sería la otra vertiente. O sea, nos han convocado, hemos estado en mesas, ahí hay diferentes sectores de la sociedad que nos parece es importante, pero mucho de la situación ahorita tiene que ver con los políticos. O sea, si los políticos no generan esa aproximación, no dialogan, no generan acuerdos, que cuando hablamos de acuerdos, nosotros estamos insistiendo, no es llegar a hacer un trueque. Me pones a este, me quitas a aquel otro, yo te doy este, vos me das aquel, dame este espacio, yo te doy aquel otro espacio. No se trata de eso. Sino, nosotros hemos dicho, aquí se tiene que pensar en el país. Y los políticos, este tema de reformas no es un tema nuevo, no surge a raíz de estas elecciones.
estas elecciones evidencian que la necesidad de las reformas era importante. No se dio. Y no se dio no porque la gente no quiso. La gente, como dijo Omar, la gente cumplió. Claro. Todos cumplimos como ciudadanos, fuimos a depositar nuestro voto. Quienes no han cumplido, quienes no han estado a la altura, son los políticos. Entonces, difícilmente usted va a traer a esos políticos a esa mesa general. Entonces, yo creo que debe haber una parte donde ellos puedan hacerle un abordaje a todos esos temas. Y ahí incluso tendrán que hablar no solo de reformas políticas, electorales, tendrán que hablar de la reelección. Constantemente se nos preguntó a nosotros el posicionamiento de la Iglesia respecto a ese tema. Y nosotros dijimos, ese es un tema político. En el 2009 los políticos nos metieron en una situación y luego quisieron que los diferentes sectores de la sociedad salieran al paso para... Y sacarlos del problema. Y sacarlos del problema. En esto ocurre exactamente lo mismo. Entonces yo creo que los políticos deben de definir ese tema de la reelección, cómo se le va a hacer un abordaje, porque indudablemente el tema ya, la pelota está tirada, está rodando, pero necesita ponérsele un límite a eso. Entonces tendrán que dialogar. Yo creo que aquí los políticos tienen una gran oportunidad. Yo creo que ellos y el país y nosotros como sociedad tenemos estamos en un gran momento. Tenemos una gran oportunidad. La crisis para algunos puede ser el final, para otros, y yo me pongo ahí, puede ser el comienzo. La ruta que nosotros podemos seguir para que el país entre en una dinámica diferente. Difícilmente, eso sí, y tengo la impresión que el presidente Juan Orlando Hernández lo está en este momento, difícilmente, por el nuevo mapa político, un gobierno o un solo partido va a poder darle respuestas al país. Entonces, aquí estamos, o se dialoga o se dialoga. Y es necesario entonces llegar a ese diálogo, ya le digo, la clase política deponiendo intereses particulares. Allí hay que hacer a un lado la agenda propia y poner la agenda de país. La agenda de país. Y comprometerse con algunos temas. Y la sociedad igual. Nosotros hemos dicho y lo dijimos sentados en la mesa, lo que hemos repetido en otros intentos de diálogo. Dijimos que no puede ser ese un espacio para llegar a pedir. Yo quiero que me den esto, que me den aquello, que me den lo otro, sino para llegar a decir, quiero comprometerme con esto para colaborar por el país. Y yo solo cierro diciendo que el diálogo debe tener por lo menos 4 ingredientes. Debe ser incluyente, es decir, todo el mundo debe participar. El diálogo debe ser tolerante, porque eso significa que vamos a escuchar opiniones que no necesariamente nos van a gustar, ¿verdad? El diálogo debe ser consistente, no puede ser un pico de esfuerzo, porque ahorita estamos en esta crisis, invitamos al diálogo, pero después nos desconectamos de él, y debe ser vinculante al final. ¿Por qué? Porque las partes deben de salir comprometidas, vinculadas a un pacto por el país que nos permita a todos responsablemente luego echar mano de lo que decidamos y decir, yo me comprometí con esto, y que la ciudadanía entera pueda reclamar a todas las partes para que se cumpla. Permítame, don Carlos, vamos a hacer un corte comercial, en un momento continuamos. Continuamos, amigos, en 30-30, don Omar Rivera, el pastor Alberto Solórzano, don Carlos Hernández. Estamos hablando sobre el tema del diálogo que ha sido convocado por el presidente de la República. Don Omar Rivera decía, hay que despolitizar el Tribunal Supremo Electoral, es decir, como parte de los temas a abordar y concluyentes sobre este diálogo. Hay que buscar que los miembros de la mesa electoral en las elecciones no sean representantes de los partidos políticos, sino que sean ciudadanos que no sean seleccionados por los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con la reelección presidencial? El tema de la segunda vuelta. El pastor incluso decía, este diálogo debe ser incluyente, tolerante, consistente y vinculante. Don Carlos. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo con el diálogo. El diálogo es el camino para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene el país. Sin embargo, me parece que, yo quiero tomar las palabras
casi poéticas del pastor, con eso de los vertientes. Sí, sí, sí. Me parece que es importante que los políticos se junten. Mire, parte de la oposición debe estar ahí. Todos. O sea, Libre debe estar ahí. Libre tiene que estar ahí, el Pino, todos tienen que estar ahí. Mire, los mismos que en el pasado se juntaron para definir algunas cosas que contribuyeron a esta crisis, ellos también tienen que sentarse y tienen que discutir y tienen que dialogar sin la presencia del resto del sector. Yo creo que eso es importantísimo. Y el otro elemento que yo quiero rescatar de esto, y yo le agregaría más bien, es que creo que es importante identificar algún mediador independiente, alguien independiente. Puede ser un organismo, puede ser una persona que tenga mucho expertise, porque el tema aquí es que hay una fractura social y hay mucha desconfianza. Entonces hay sectores que no van a sentarse en una mesa si está el otro sector, y eso solamente va a ser posible si, ojalá, desde la presidencia, ojalá el gobierno pueda identificar una persona, un organismo. ¿Nacional o internacional? Puede ser internacional, puede ser internacional. Mire, Naciones Unidas tiene experiencia en esto. ¿Se le viene alguien? Sí, se me viene alguien. Justamente hemos estado pensando, hay una persona que contribuyó en el diálogo en Nicaragua, Juan Pablo, no recuerdo su apellido, trabaja en una universidad Notre Dame en Estados Unidos con un expertise en países donde hay situaciones de diálogo, por lo menos esa es una persona, pero hay otros profesionales que en momentos de conflicto han estado presentes. Lo vimos recientemente ahora en Colombia, o sea, esos mediadores que hubieron... Sí, entre la guerrilla y el gobierno. Imagínense, una fractura tan grande. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Y el otro tema es que no pase lo que ha sucedido en el pasado con estos diálogos que tristemente no han concluido casi nada. Yo creo que la sociedad hondureña no puede experimentar otra frustración. O sea, toda esta fractura que ha habido, si a eso le agregamos que hay sectores que van con mucha disposición a una mesa a dialogar, pero que al final esto termina en nada, creo que eso va a seguir erosionando el tejido social del país y eso no es justo. O sea, los hondureños no merecemos eso. Queremos diálogo, sí, pero que sea un diálogo con las características que ya mencionaban los colegas y un diálogo donde se puedan enfrentar los temas de país, los temas de fondo, con una agenda clara para poder enfrentar estos problemas. Y déjeme ir un poquito más allá, también para los tres, don Carlos, Pastor y don Omar Rivera. Luego del mensaje de los ciudadanos el 26 de noviembre, los resultados que ya todos conocemos, ¿ustedes creen que el próximo gobierno debe ser un gobierno integrado por representantes de todos los partidos políticos? ¿Se lo dejan a discreción del presidente de la República o debe ser un gobierno solo de un color político? Mire, hay que, ojo con esto, porque a veces ya tuvimos una experiencia. Así es. Que fue después del 2009. En mi opinión particular, no fue productiva. O sea, un gobierno de integración no es un gobierno de repartición de posiciones, de puestos, porque eso no quiere el país. El país quiere que se identifiquen de los distintos sectores las mejores personas, los mejores profesionales, y ya no el amigo, ni el primo, ni el familiar, sino los mejores profesionales que van a permitirle en este contexto complejo, difícil, transitar al país y lograr resultados. Yo creo que eso tiene que ser una decisión del presidente, siempre y cuando no caigamos no repitamos más bien esa historia que ya esa repartición de chambas y nos quedamos quietos todos los porque partidos vamos a de oposición. poner a alguien porque es del Pino. Sí. Porque es del Pino, pero sin que esa persona del Pino tenga no, eso, o sea, Honduras no merece eso. Y convierte esas instituciones que usted termina repartiendo en reducto de activistas políticos, y no es precisamente a lo que se aspira. Yo creo, y coincido con Carlos, que lo fundamental aquí es que el presidente de la República puede estructurar un gobierno con profesionales lo suficientemente competentes, profesionales honestos y profesionales que sean lo suficientemente valientes para enfrentar los grandes retos y desafíos, de tal manera que la calidad en la conformación del próximo gabinete es un reto fundamental
para el mandatario. Entonces, no lo esencial. ven necesariamente como un gobierno que tiene que ser integrado por todas las fuerzas políticas. No, lo que pasa es que gente competente y honesta hay en todos los partidos y en todos los sectores. Yo creo que no hay que circunscribir no solamente que hay que darle el 40% de las posiciones en el Parlamento a Libre y el otro 40% al Partido Nacional y el otro 20% al Partido Liberal. Esa receta, lo dice Carlos, ya ha fallado. Falló en el Tribunal Superior de Cuentas, ha fallado en el Tribunal Supremo Electoral, ha fallado en el Registro Nacional de las Personas, falló en estructurar el gobierno post-golpe de Estado. Es decir, para que los hechos no se repitan, aquí ese tipo de apuesta no es la correcta. La correcta es que el presidente, en el uso de sus facultades y de manera discrecional, pueda nombrar a los mejores hombres, porque está claro algo: la calidad de los últimos gabinetes, en los últimos gobiernos, ha sido ancestral, ha sido reducida en función de la aspiración del pueblo hondureño. Y si queremos hacer cosas grandes, especialmente como decía el pastor, si este diálogo va a tener un elemento vinculante de que lo que ahí se diga se va a tener que hacer, el que lo vaya a hacer tiene que ser capaz de cumplir con efectividad y eficiencia y con honestidad el mandato que ese proceso de concertación indique. Pastor, ¿cómo visualiza usted este nuevo gabinete, este nuevo gobierno? Bueno, yo dije hace un rato que hay un nuevo mapa político, querramos o no admitirlo, eso es una realidad. Y yo creo que coincido completamente con ambos, de que hay que tener muchísimo cuidado, y lo hemos dicho nosotros, en no llegar a hacer una repartición para descompresionar del momento en que estamos nada más. Eso no va a resolver situaciones del país a largo plazo. En realidad, sí, es maquillar la situación. Y puede hacer que algunos actores se sientan complacidos con que se les genere eso o se les entregue eso, pero no va a resolver. Sí, decía don Carlos, en 2009, luego cuando asumió, por ejemplo, don Porfirio Lobo Sosa, hubo distribución de puestos importantes a miembros de otros partidos políticos, y el resultado... Sí. No fue extraordinario. Sí. Y aquí estamos para cosas extraordinarias. Es decir, estamos para cosas extraordinarias. Claro, no para continuar. Necesitamos que ese diálogo, como decía el pastor, no es que voy a entrar al diálogo si me da tal cosa. Claro. Como ha pasado, ¿verdad? Mire, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si será cierto o no, ustedes lo pueden confirmar, que hay incluso dirigentes de algunos partidos políticos que han condicionado su participación en el diálogo. ¿A cambio de qué? A cambio de puestos, a cambio de la presidencia del Congreso, a cambio de esto, a cambio de lo otro. Mire, yo he estado en el pasado y ha sido un poco triste. Recuerdo el último diálogo, una mesa, y empiezan los sectores. Miren, nosotros queremos, cuando les dan la palabra, queremos que nos construyan una carretera, queremos que nos bajen los intereses, por favor, o sea, no se trata de eso, se trata de que nos vamos a sentar en una mesa, que vamos a definir una agenda común que es Honduras, y vamos a empezar a construir, no en función de lo que yo quiero, de mi propio beneficio para mi sector, sino en función de enfrentar los problemas que son los que nos tienen en esta situación. ¿Creen ustedes que los problemas, que usted decía, don Carlos, cree usted que los problemas que nos tienen en esta situación uno de ellos es atender la politización del Tribunal Supremo Electoral? ¿Está de acuerdo, pastor? Sí. ¿Está de acuerdo, don Omar? Sí. Totalmente, ese es un tema. ¿Que las mesas sean representantes de la ciudadanía y no de los partidos políticos? Claro. El tema de la elección presidencial me parece fundamental, ¿les parece a ustedes también? Claro, hay que consultarle a la población. Y el resultado ya no... Dígame. Hay que consultarle a la población sobre ese tema y sobre otros. Muy bien. El tema de la consulta ¿Segunda vuelta también? Es algo que hay que discutirlo. Tienen que entrar en ese diálogo. Tienen que entrar y tienen que ser resueltos. Así como ustedes, como representantes influyentes de la sociedad civil y de la población hondureña, le pedían a los miembros de las organizaciones de observación electoral, de la Unión Europea y de la OEA, sean por favor lo más claro que puedan en sus informes. Así ustedes están exigiendo en esta ocasión que como producto, como resultado de este diálogo, tengamos cosas contundentes para el país. Edgardo, nosotros lo decíamos, fíjese que lo dijimos en varios momentos previo al proceso, decíamos, mire, vamos a un proceso electoral atípico, pero con las mismas reglas. Las reglas que no quisieron cambiar, y aquí hay que ser lo suficientemente claro para decirlo. No quisieron cambiarla los políticos. Y ustedes ven cómo los ataques, uno dice, yo hice... Y voy a decir una cosa, fíjese que yo tengo un informe del Tribunal Supremo Electoral de hace como 4 o 5 años, una propuesta de nueva ley electoral incluso, donde estaban estas cosas. Es exactamente los mismos temas.
Mire, Ese tema hace 4 o Unidas- 5 años, pastor, creo que con el apoyo de Naciones Unidas, no sé qué, que el Tribunal Naciones Supremo Unidas Electoral trabajó en propuso eso, esto. No, pero está bien eso. Mire, hay que evitar El también- mismo tribunal propuso pero hay esto. que evitar Propuso eso. burocratizar el diálogo. Que no venga aquí un batallón de consultores a querer inventar el agua No, tibia. sí, que esos temas Porque ya todo están Ya está definido, así y ya, es. ya está, mira, aquí todo está diagnosticado. Aquí las soluciones ya están claras. Aquí lo que se necesita es voluntad para que con Tomar acción. participación amplia esas medidas tomen puedan ser decisiones. ejecutadas. Edgardo, Tome decisiones. la Comisión de la Verdad nos dio una receta y nos dio una serie de recomendaciones que siguen vigentes hoy. O sea, tomemos eso, agarrémoslo y empecemos a actuar. Ahí está el diagnóstico. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. Don Omar Rivera, el pastor Alberto Solórzano, don Carlos Hernández, esta noche aquí en 3030. No, señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un papel que yo quisiera también que fuera objeto de sus comentarios, su opinión, su análisis, es el de las organizaciones de derechos humanos. Durante este momento postelectoral, estos días, este tiempo, hemos escuchado de uno y de otro lado organizaciones de derechos humanos, sobre todo cuestionando severamente a Honduras y también a la policía, a los militares, en función de su papel de rol, de control de la seguridad, de las manifestaciones y esto y lo otro. Y yo quisiera que ustedes, por favor, hicieran una valoración sobre Bueno, eso. yo creo que no podemos desconocer que el Estado de Honduras tiene una deuda pendiente con el tema de derechos humanos y hay cosas que tenemos que mejorar, que lamentablemente el movimiento se politizó, o sea, y aquí tenemos que ser claros. El movimiento de derechos humanos, Exactamente. de defensa de los derechos de humanos. los derechos humanos. Y para mí eso le ha hecho un daño muy grande al movimiento como tal. O sea, el creer de que derechos humanos solamente es oponerme a esto y lo otro, yo creo que ese es un error bastante grande. En ese sentido, aprovecho más bien, Edgardo, yo creo que es una excelente oportunidad. Nosotros hemos decidido y hay toda una decisión institucional de crear una gran alianza para empezar a trabajar el tema de derechos humanos. En las últimas semanas hemos tenido ya un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hemos tenido diálogos a nivel del Ejecutivo, hemos tenido diálogos con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos que nos permita poder defender los derechos humanos. Pero hacerlo de una manera equilibrada, de una manera Exactamente, con un el tema balance, de prevención. porque tan importantes son los derechos humanos, por ejemplo, de quien se va a manifestar, pero tan importantes son los derechos humanos de quien sale afectado por esa manifestación, Perfecto, cuando y- se torna violenta, y como hemos visto estos días. Totalmente, y Tan parte importantes de- son los derechos humanos del que se manifiesta como el policía que tiene que desalojarlo para que circulen los demás. Lo que nosotros queremos es que el Estado, y vamos a trabajar en eso, en incidencia, para que el Estado pueda tener una política de derechos humanos que sea congruente, que defienda al débil, que castigue al responsable de manera ejemplar, de forma tal que Honduras ya no siga siendo viendo en el extranjero El asunto como... es que, acláremelo por favor, o es que estoy equivocado, o es que es así la cosa. ¿Es que solo el Estado puede violar los derechos humanos? Sí. Es que el tema de violación es cuando es la acción que ejerce el Estado sobre el otro. El acto que surge, por ejemplo, que usted menciona, el caso del policía, Sí. que fue asesinado, Sí. ese tiene que ser juzgado, tiene que ser investigado por... O sea, por ejemplo, las pero no lo podemos personas ver que como una fallecieron cuestión- lamentablemente durante esta temporada, durante este tiempo postelectoral, Los que fueron asesinados, los que murieron, y la autopsia revela que hay una bala de un calibre del arma militar, o sea, es una acción de parte del Estado. Eso es una violación a los Esa derechos Es una humanos. violación a los derechos humanos. Pero el policía que murió- El policía es una acción de vandalismo, de crimen, de lo que sea, y tiene que ser juzgado de manera ejemplar, pero de manera diferente. Lo que pasa es que obviamente la capacidad del Estado y la fuerza del Estado se supone que es superior, es mayor a lo que pueden tener otros grupos. Entonces, por eso es que hay que hacer el balance. De la por eso es que misma uno a veces forma- percibe que cuando se habla de violación de derechos humanos, La gente dice, pero- se culpa nada más a los policías y a los militares. pero es la acción que ejerce el Estado, El Estado. sobre el otro. Y eso es lo que hay que hacer, y creemos que es necesario tener un diálogo constructivo. Para Es neces- despolitizar para también despolitizar esa gestión de que defensa de los no- derechos humanos. Totalmente, que no se crea que es que aquí se persigue al que piensa de manera diferente, y que no, yo creo que es una violación de derechos humanos cuando el Estado tampoco cumple con su responsabilidad de que haya un servicio de calidad, por ejemplo en educación. O sea, Sí. hay que garantizar Cuando que se viola el derecho al libre circulación no es una violación del derecho humano, por ejemplo.
Y cuando hay una turba que saquea... Y el Estado tiene la ¿Qué es eso? responsabilidad. Cuando, por ejemplo, todos estos pequeños negocios o comercios, es que Es un delito, es ¿no? un crimen y tiene que ser juzgado. Ajá. Con la severidad del caso, porque no es posible O sea, no No es una violación de los derechos humanos, pero tiene que ser castigado. Claro que sí. Claro. Así como tiene que ser castigada la violación de los derechos humanos que ejerce el Estado a través de sus Yo no órganos de puedo seguridad. atribuirme que porque tengo el derecho de venir y entonces ir a saquear un negocio. Sí. Eso, ningún organismo de derechos humanos serio va a respaldar eso. Jamás lo va a respaldar. Al contrario, y nos decía alguien ayer, creo que hablamos, esa acción de vandalismo el Estado tiene que castigarla. ¿Entiendes? Sí. Nadie haciendo uso de que tengo el derecho voy a venir y voy a obstaculizar y voy a evitar que los enfermos lleguen. No, o sea, la protesta es un derecho que está garantizado, pero ojo, ¿verdad? Sin afectar tampoco el derecho del otro. Y es justamente lo que vamos a trabajar y estamos, la verdad que Cuando estamos... de esa manera va a trabajar el tema de derechos humanos a nivel institucional, a nivel institucional, ¿a quiénes se refiere? Como ASJ, pero también vamos a incorporar otros sectores con los ¿La cuales hemos confraternidad venido se va a involucrar trabajando en eso, este pastor? tema, ¿verdad? Sí, La sí. confraternidad, las iglesias, porque el tema de derechos humanos no es propio, eso es importante. Mire, dentro de la iglesia, cuando uno ve los principios bíblicos, ahí ven mucho sustento porque es un tema de la dignidad humana. Y para Dios el tema de la dignidad humana es algo que hay que proteger y hay que cuidar. Y la iglesia tiene un espacio en este tema también de la defensa de los derechos humanos. Pastor, por favor. Yo sumaría lo que Carlos ha mencionado de despolitizar el tema. Yo diría que hay que contemporizarlo también, porque yo creo que se viene trayendo un lastre de conceptualización del tema de derechos humanos que yo creo que está un poco desfasado también. Yo creo que hay que contextualizarlo, ese tema, a cada situación también. Usted mencionaba para el caso lo que ha ocurrido acá. Bueno, mire lo que ocurrió en España hace un rato atrás, con el tema independentista que hubo allá. Usted vio a la policía actuar. Y claro que hay reclamos y uno dice, bueno, ¿y por qué un policía ya puede actuar de esa manera y aquí no puede actuar? Ve en los Estados Unidos usted. Los policías andan cámara y si hay una persona que al otro lado está y tiene un arma y no atiende el reclamo del policía de que se ponga en una postura que no sea agresiva, usted ve a policías dispararle a una persona. Entonces dice, porque allá lo hacen y aquí no. Entonces usted ve que es de contextos también. Y como yo le decía, como aquellos son unos países y estos son otros. Sí. Pero los entonces protocolos son los mismos. Sí, pero nos miden de distinta manera. Ahora mire lo que ha ocurrido recientemente, lo que usted mencionaba. Nosotros hemos visto cosas groseras. Sí. O sea, nos reunimos con la cúpula de la policía para precisamente poder ver algunas situaciones que estaban aconteciendo con policías, que por el tema de la formación que se les está dando, del respeto a la ciudadanía y de derechos humanos, algunos de esos policías prácticamente se cruzaban de brazos, porque si no los iban a acusar. Tienen sendas acusaciones y nadie los defiende. Sí. Y entonces ya por esa acusación un policía se le cancela la visa, no puede salir del país y enfrenta situaciones. El policía dice, ¿quién me va a defender? Sí, ya se le complica la vida. Entonces mejor prefiere que las cosas pasen, sí, se cruza de brazos. Pero no puede ser, eso es inaceptable. Entonces, por eso le digo, hay que contemporizarlo, sí, hay que contextualizarlo y hay que entrarle a una dinámica que no tenga que ver con un asunto de carácter político, porque lamentablemente también se ha manipulado políticamente y no puede ser. El tema aquí, Edgar, solo para decir, existen protocolos claros sobre el uso de la fuerza y lo que hay que asegurarse es que nuestra policía y que el ejército puedan con transparencia hacer uso y mostrar el uso de esos protocolos. O sea, de eso se trata. Y para eso hay que dialogar y hay que construir esa cultura de respeto a los derechos humanos dentro de los órganos de seguridad del Estado. Don Omar, que ya rato me está levantando la mano y haciendo miojos ahí de que ustedes están hablando mucho y no le dan chance. Monopolizando el tema. Sí, sí. No, mire, por favor, hay que contemporizar también el tiempo. Las valoraciones que hace Carlos y el pastor son fundamentales porque, mire, algo que se ha tratado de manera marginal en el país es el tema de derechos humanos. O sea, aquí cualquiera viene y suscribe un convenio internacional, un tratado internacional, aprueba una ley, crea una institucionalidad, nombra un funcionario. Funda una ONG. Del más bajo perfil. Sí, sí.
Ahorita hay del música. más bajo perfil, Sí. sin ningún tipo de influencia sobre lo que tiene que ver el respeto de derechos Bueno, humanos. aquí cualquiera se pone un chaleco de derechos humanos Claro, y que va en temas que son bastante delicados, como de derechos hay civiles. quienes viven de los políticos. derechos humanos. Claro. De esa- y entonces, de defenderlos, de se supuestamente tiene- defender los hay de derechos todo. humanos. tiene que elevar la calidad de la acción de incidencia frente al Estado, porque el garante de esos derechos humanos es el Estado. Y no solamente tiene que ver con derechos civiles y políticos, tiene que ver con derechos de Económicos, segunda sociales. generación, como los derechos económicos y sociales, los derechos de los pueblos, los derechos, por ejemplo, de grupos colocados en situación de vulnerabilidad que históricamente han sido abandonados, el adulto mayor, las mujeres, la juventud, Las mismas la organizaciones niñez. indígenas, Exactamente. afrodescendientes. Exacto. Claro. Entonces, debe haber una agenda integral en materia de derechos humanos, debe haber una robusta institucionalidad y debe de existir el personal adecuado para poder incidir. Y ahí es donde, como dice Carlos, creo que debe de todas las instituciones del Estado, de todas las organizaciones de sociedad civil, de la prensa, de la ciudadanía, estar pendientes de esta temática. Creo que en el marco del diálogo, este tema de los derechos humanos debe de ocupar una posición prioritaria para tomar decisiones trascendentales. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, no sin antes, por supuesto, agradecerles su amable y gentil sintonía y la participación de nuestros tres distinguidos invitados que, como he dicho, nos han acompañado aquí en 3030 con sus opiniones en este tema electoral. Así que estamos profundamente agradecidos con don Omar, con el pastor Alberto Solórzano y con don Carlos Hernández. Estamos en el penúltimo programa del año 2017, así que, por favor, don Omar, un breve comentario, un mensaje a nuestros amables televidentes, luego don Carlos y el pastor Solórzano. Bueno, solamente feliz Navidad a todos los televidentes y espero puedan compartir con sus seres queridos en fiestas tan importantes como lo es la conmemoración de Jesús y la finalización de este año. Muy bien, hoy sí fue breve, mira, vamos, don Carlos. No, agradecerle, Edgardo. Creo que ha sido un año interesante. Que Dios nos guíe como hondureños para transitar en este próximo año 2018 y hacerlo en paz, en armonía y que podamos crecer como país. Pastor, por favor. Ricardo, agradecerle. Realmente, como usted ha mencionado, este ha sido un año interesante y aprovechar para dirigirme al pueblo hondureño, que sé que está siempre pendiente de este programa, para animarles. Estamos frente a una gran oportunidad y creo que hay que aprovecharla como país. Y estas fechas son propicias también para recordar que Dios nos entregó a su Hijo, se hizo hombre con la intención de hacer puentes entre Él y nosotros. Yo creo que eso debe ser un ejemplo también para que podamos hacer puentes entre nosotros también. Aprovechemos para hacer puentes entre familia, hacer puentes en la comunidad donde estamos, hacer puentes para que esa separación que algunos han querido ocurra en el pueblo hondureño sea lo más estrecho posible, con intención de que podamos unirnos y podamos de veras encaminar este país de la mejor manera. Que Dios bendiga a Honduras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, felicidades, buenas noches y que estén bien.